Bien, buenos días. Esta es una clase que estaba preparada acerca de lo que es el óxido nítrico. Es una clase que no pretende romper ningún tipo de mitos, no pretende instalar eh, ningún tipo de protocolos, de trabajos, porque es un tema que está muy trillado, es un tema de la cual la gente ya tiene mucha capacitación. Eh, pero hay gente que no. En el hospital donde yo trabajo, en el Hospital Público Materno Infantil de Salta, es un equipo que se lo adquirió no hace mucho tiempo. Tuve la suerte, junto con otros compañeros, de formar parte del grupo para el trabajo con este equipo y para la instalación del óxido nítrico inhalado. Así que bueno, nos tuvimos que interiorizar, tuvimos que prepararnos, capacitarnos, y la finalidad de esta clase, repito, más allá de instalar protocolos, porque cada institución ya tiene sus protocolos de trabajo, es simplemente orientativo, orientar, presentar quién es el óxido nítrico, cómo actúa y cuál es la finalidad del óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas inodoro, incoloro, que proviene de la unión química entre dos moléculas, cuáles son las del oxígeno y las del nitrógeno, como podemos ver acá. Si hacemos un poquito de historia, ya en el año 1772, Joseph Priestley, que era un bioquímico, descubre el oxígeno, casualmente descubre el oxígeno y descubre otros gases, el nitrógeno. Pero fue en el año 1980 cuando unos científicos descubren de que el endotelio tenía un cierto movimiento, el endotelio vascular, perdón la redundancia, tenía un cierto movimiento y que además tenía una capacidad de apertura, de dilatación. Era un factor que ellos lo llaman incluso factor de relajación endotelial. Pero fue en el año 1992 cuando se publica, en el año 1992, se publica en una revista científica llamada Science, la molécula del año. Se la nombra como la molécula del año. eh, es más, se le pone un eslogan que dice just say no, que justamente homologando lo que en ese momento se decía, dígale no a la droga. Bueno, acá se dice dígale, solo diga óxido nítrico. Es una revista científica a donde presenta distintos trabajos que enumeraban cuáles eran los beneficios del uso del óxido nítrico con respecto a lo que era la vasodilatación para el uso del tratamiento de la hipertensión pulmonar. Hablar de óxido nítrico va muy ligado de la mano de la hipertensión pulmonar. Pero para entender óxido nítrico, nosotros tenemos que hacer hincapié, y lo vamos a repetir durante todo el desarrollo de la clase, lo que es el famoso BQ. El BQ igual a 1. BQ igual a 1 significa de que yo tengo que tener o guardar una normal relación fisiológica dentro de lo que es la ventilación alveolar y de lo que es la perfusión vascular, que están llevando a un buen equilibrio y a una uniformidad en la funcionalidad de la base fisiológica o en la unidad anatomofuncional básica para la hematosis, cuál es el alveolo y el vaso que está perfundiendo ese alveolo. O sea, BQ me habla de que hay que guardar una relación y un equilibrio entre lo que es la ventilación y la perfusión del vaso, para obviamente
determinar y mantener una hematosis equilibrada y funcionalmente buena para permitir el desarrollo de la función respiratoria. Pero bueno, ahí si yo quiero tratar de entender, volviendo sobre el BQ igual a 1, hay un gráfico que es clásico en el cual nosotros estamos viendo cuál es la ventilación y la perfusión en un bebé que está adentro. Perdón, esto es un feto. Este gráfico lo que ilustra es un feto que está dentro de la panza de la mamá, el cual no tiene perfusión vascular, porque no nos olvidemos que durante el periodo fetal, menos del 8% de lo que es el volumen eyectado desde el ventrículo derecho va a los pulmones, solo el 8 al 10% va a los pulmones y el resto, por el ductus, se iría hacia el resto de la economía, lo que en ese momento le llamamos la circulación en serie. Entonces, esa poca sangre que llega a los pulmones, ese 8 o 10% que llega a los pulmones por la vasculatura que está contraída en este momento por la alta resistencia vascular que tiene, la finalidad que tiene nada más es una finalidad nutritiva, nada más, no tiene otra finalidad. Y obviamente esos alvéolos no están perfundidos, no están ventilados, entonces la relación BQ en este momento, que no es necesaria para la hematosis, no trabaja. Distinta es la situación cuando este bebé ya sale a la vida extrauterina, abandona el vientre materno y sale a la vida y hace la transición, y esa transición le permite dar su primera bocanada de aire, abrir la vasculatura pulmonar, hacer caer las resistencias vasculares pulmonares, y eso va a llevar a el BQ que nosotros buscamos, o sea, de que ya la mayor cantidad de sangre que sale desde el ventrículo derecho, eyectado del ventrículo derecho, toda esa sangre ya va a ir al territorio vascular pulmonar. ¿Por qué? Porque se vasodilató, porque las resistencias vasculares pulmonares cayeron y ya no le ofrecen resistencia a ese ventrículo derecho a introducir esa sangre. Y por otro lado, todo esto, lo que es la vía aérea y los alvéolos, ya están aireados. Ahora tienen ventilación. Entonces, esa unidad anatomofuncional alvéolo capilar pueden comenzar a mantener si se guardan las situaciones condicionantes y fisiológicas de que el volumen corriente de aire que entra y llega al alvéolo guarde las presiones parciales normales de los gases, y de que si la estructura vascular tiene una buena correlación en la cantidad de sangre y en las presiones de los gases parciales intravascular, si hay un buen equilibrio entre eso, la hematosis se va a dar fisiológicamente bien y este paciente no va a tener ningún tipo de problema. Pero si lo queremos ver un poquito más microscópicamente, vamos a un microscopio y nos metamos. No vamos a ver la microfotografía ni lo vamos a ver, vamos a ejemplificarlo en un dibujo. Yo tengo un alvéolo, que es el central, y un vaso que lo está rodeando. Acá tenemos una vena y después tenemos una arteria. La ventilación me está trayendo los gases con sus respectivas presiones parciales fisiológicas, me está trayendo el oxígeno, mientras que la vena me está trayendo acá una sangre con un alto contenido de CO2, que es la suficiente como para que por difusión a través de membrana y por diferencias de concentración entre la vena y el alvéolo se tiendan a equilibrar las presiones. Entonces el CO2 difunde a través de las membranas del vaso y del alvéolo al interior del alvéolo para que después ese gas se vaya y se elimine con la expiración. Mientras que por el otro lado, por el lado arterial, el oxígeno que ha entrado desde la atmósfera a una determinada presión y equilibrada presión permite concentrar el oxígeno acá a altas concentraciones con respecto al territorio vascular, al intravascular. Entonces esas diferencias de presión tienden a equilibrarse
a través de la difusión del gas, a través de las membranas alveolares y del vaso, y una vez el oxígeno en el vaso se va al resto de la economía. Hay algo que se llama vasoconstricción pulmonar refleja. ¿Qué significa? O sea, volvamos a lo de recién, el BQ igual a 1. Si yo tengo un alvéolo que está bien ventilado y con un vaso que está bien perfundido, se guardan las relaciones, los equilibrios, se equiparan las presiones y ahí tenemos un BQ de igual a 1. Pero si yo por cualquier motivo tuviera algún problema, en donde acá, por ejemplo, yo tengo un alvéolo, no se lo ve muy bien porque esto es cuestiones de color, pero tengo dos alvéolos y dos vasos. Y uno de esos alvéolos está bien ventilado y está bien perfundido. Pero el otro alvéolo tiene algún tipo de problema que impide la llegada de un buen volumen corriente de aire a ese alvéolo. Tiene un problema ese alvéolo que impide la llegada de gas a determinadas cantidades y concentraciones y presiones parciales de sus gases. Entonces, como ya ese alvéolo está en problemas, el aparato, el organismo se encarga directamente de ocasionar una vasoconstricción refleja en ese vaso que está circundando, que está rodeando ese alvéolo, para que dejar de mandarle sangre a un alvéolo que no está bien ventilado, que es más o menos lo que vemos acá. ¿Sí? Un alvéolo que tiene un problema, impide la llegada, entonces directamente la vasoconstricción refleja ocasiona la vasoconstricción de ese vaso y le quita el aporte de sangre para que el oxígeno vaya a los alvéolos que sí están bien ventilados. Esta foto, ¿cómo lo puedo ver de otra manera esto de la vasoconstricción refleja? Y este es un avión que está despegando y en pleno despegue la turbina del lado izquierdo del avión entra en llamas, explota. Pero entonces, si yo tengo esta turbina que está mal, que no está trabajando, el piloto desde la cabina lo que va a hacer es simplemente tocar una perilla para dejar de mandar aeronafta a esa turbina. ¿Por qué? Porque es una turbina que no está trabajando. Sería combustible desperdiciado y peligroso porque mandar combustible a una turbina en llamas sería directamente la catástrofe. Esto terminaría en la catástrofe. Entonces se anula la llegada de la aeronafta, se anula esta turbina, podríamos decir que produce una vasoconstricción refleja. El óxido nítrico existe y existe en el ambiente. Entonces así, por ejemplo, vamos a decir que es un gas que es endógeno porque lo fabrica el endotelio, y ya lo vamos a ver bien, pero también lo podemos encontrar al óxido nítrico en el ambiente. Así, por ejemplo, vemos cómo las combustiones del combustible de los vehículos en una calle que está bien transitada, el óxido nítrico, si lo medimos, nos da en una concentración de 1 a 5 partes por millón. Lo mismo ocurre cuando una persona está fumando, el hábito genera también 1000 partes por millón, una cantidad importante. Entonces eso explica el por qué cuando estos chicos muchas veces, personas nuevas que no están acostumbrados y que inhalan, vasodilatan y se desmayan. Pero también hay una fuente natural, como pueden ser los rayos, por ejemplo, que fabrican, pero esto ya en otro número, son de 10 a 500 partes por billón, B larga, billón, no millón. O sea, vemos cómo en la atmósfera el óxido nítrico existe como tal, pero aparte también nosotros lo fabricamos en nuestro endotelio. Primero vamos a decir que en realidad cuando este gas se lo conoce y que es cuando se lo patenta, no se lo patenta como un gas, como puede ser cualquier otro y que es barato, sino que se lo patenta como un fármaco, se lo patentó como una droga, salió a la venta como droga. Bueno, y esto, la única finalidad que sigue es tratar de decir de que como todo medicamento, esto es caro y la terapia con el óxido nítrico también resulta cara. Y estaba dejando para el último porque
nosotros decimos que es un vasodilatador pulmonar selectivo. Bueno, yo acá le puse entre comillas pulmonar selectivo. ¿Por qué? Si nosotros vemos la vida media del óxido nítrico, dura de 0,5 a 1 segundo. Si vamos primero, tenemos que decir que el óxido nítrico es endógeno del endotelio. Y nosotros tenemos endotelio no solo en los pulmones, tenemos endotelio en todo lado. O sea, el óxido nítrico se fabrica per se o como tal en todo el organismo. A nosotros hoy nos ha tocado ver el óxido nítrico a nivel del territorio pulmonar. Y hablamos de óxido nítrico, perdón, como vasodilatador pulmonar selectivo, porque en realidad nosotros vamos a hablar hoy del óxido nítrico exógeno, no el endógeno, el exógeno, el que nosotros logramos vehiculizar a través de la función respiratoria, a través del volumen corriente que lleva al alvéolo, y del alvéolo va a actuar prácticamente ahí en el pulmón. Dijimos que vamos a hablar del óxido nítrico exógeno que nosotros aportamos, pero primero veamos el endógeno, cómo se fabrica. Esto que voy a hablar ahora es cómo se fabrica en realidad en los endotelios vasculares, valga la redundancia, os lo digo de vuelta, pero en los endotelios de todo el organismo, del sistema nervioso, del sistema digestivo, del sistema esquelético, de todos lados. Pero hoy vamos a centrarnos prácticamente y únicamente en el respiratorio, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo se forma? La vasodilatación está a cargo de dos vías. Nosotros hoy vamos a ver una. ¿Cuál es la más importante? Es esta, la que nosotros estamos tratando hoy. Si yo tengo acá una célula endotelial y acá tengo una célula muscular lisa, ¿sí? Vamos a ver cómo se forma y a dónde actúa. Pero primero veamos un poquito este gráfico como para que recordar, nada más esto es recordar, esto la gente lo sabe. Yo acá tengo en el interior de un vaso la célula endotelial. Y por fuera de la célula endotelial estaría la capa media y por afuera estaría ya la capa adventicia. En la capa media están las células musculares, ¿sí? Tengo el endotelio, tengo la capa media con las células musculares ahí y por fuera está la adventicia. Esa sería la estructura de un vaso. Pero bueno, volvamos a cómo se forma. En la célula endotelial, acá yo tengo la luz del vaso y acá tengo el alvéolo. Este es el vaso que está rodeando el alvéolo. Pero en la luz endotelial, en la célula endotelial, en la superficie hay unos ciertos receptores que muy probablemente estén relacionados con la acetilcolina o incluso con un cierto influjo de calcio que va a ocasionar que la L-arginina, a través de un óxido nítrico sintetasa, la NOS3 también le llaman algunos, actúa sobre o formando el óxido nítrico. ¿Sí? Y se forma el óxido nítrico en el endotelio. Y ese óxido nítrico entra a la capa media donde están las fibras musculares lisas y actúa sobre una enzima que se llama guanilato ciclasa, permitiendo o favoreciendo que el GTP, se transforme en GMP cíclico. Este GMP cíclico es el que tiene un efecto vasodilatador. Si llegado el momento de la vasodilatación el organismo ya no la necesita, o está de más una vasodilatación y tiene que ir a la vasoconstricción, va a actuar una enzima que se llama la 5-fosfodiesterasa, actúa sobre el GMP cíclico y lo anula al GMP cíclico, o sea que aborta el efecto vasodilatador. Si actúa la 5-fosfodiesterasa, se anula el efecto. Entonces, nosotros podríamos mantener el efecto vasodilatador de ese GMP cíclico a través de la anulación de la 5-fosfodiesterasa. Aquí es donde acá es donde entra a jugar el sildenafil. Ahí terminamos con esta vía. Pero simplemente para nombrarla, que existe otra vía vasodilatadora pero que actúa a través de las prostaglandinas, las prostaciclinas.
Acá actúa a nivel de la capa media otra, la del hilato ciclasa, actuando o favoreciendo el efecto del AMP cíclico, que es el que mantiene el vasodilatador. Nosotros hoy tenemos que hablar de este lado de la corriente izquierda, tenemos que trabajar sobre el lado del óxido nítrico. En realidad, el óxido nítrico es un mensajero dentro del efecto buscado, del efecto vasodilatador buscado. La estrella más importante acá, y aunque no tenga mayormente trascendencia, o que este, se lo haya notado como la gran estrella, es el GMP cíclico. Porque él es el que logra el efecto vasodilatador. Pero al GMP cíclico no lo podemos introducir a través de los gases. Entonces llegamos un peldaño antes con el óxido nítrico. O sea, el óxido nítrico es lo que nosotros portamos. El GMP cíclico es lo que logra el efecto vasodilatador tan buscado en estos pacientes con hipertensión pulmonar persistente. Pero el GMP cíclico, que tiene el efecto vasodilatador, también tiene otros efectos. Y acá, por ejemplo, podemos ver que aparte del efecto vasodilatador, lo que hace es inhibir la adhesión leucocitaria. Cuando nosotros tenemos un proceso de flogosis, una reacción inflamatoria en algún lugar del organismo, cuando uno estudia histología o fisiología, ya no me acuerdo, los leucocitos no es que van desordenadamente las células distintas, no, la circulación adentro de la luz vascular, los elementos formes de las células guardan un cierto equilibrio en lo que es la distribución a través del flujo. Y los leucocitos siempre circulan por fuera de la periferia, pero cuando hay un fenómeno inflamatorio o una flogosis local, los leucocitos, nosotros conocíamos como marginación leucocitaria, o sea, los leucocitos tienden a irse hacia la periferia del vaso para comenzar a hacer la aglomeración y empezar a defender en la zona y provocar el trombo celular. Todo eso se ve anulado por el GMP cíclico, inhibe la marginación leucocitaria. Por otro lado, va a inhibir la adivación y la activación de plaquetas. Si nosotros tenemos una efracción vascular, una solución de continuidad de vasos, la sangre empieza a irse, como si quien pincha una pileta. El organismo tiene elementos que si se produjo una laceración o una solución de continuidad en un vaso y la sangre se escapa a ir, las plaquetas rápidamente se activan y además comienza la adhesividad plaquetaria. Comienzan a ir hacia la zona de la solución de continuidad y empiezan a tapar. Si primero se activan y después van a la adhesividad o a la adivación, se van aglomerando para hacer un tapón biológico para que deje de salir sangre. Entonces el GMP cíclico también inhibe la adivación y la activación de las plaquetas. Y por otro lado, el GMP cíclico lo que hace es inhibir la proliferación celular de la capa media. O sea, ¿qué es lo que hace? De que impide la hipertrofia o el engrosamiento de la media a través de la hipertrofia de las células musculares. Vemos cómo todo esto apunta a mantener un vaso totalmente abierto y sin procesos obstructivos. ¿Para qué? Para que la sangre fluya, para que la sangre circule, para que nosotros lleguemos a ese BQ de 1 si es que este alveolo está bien ventilado. Hablar de óxido nítrico, decíamos recién, va muy de la mano de una entidad nosológica o fisiopatológica, cuál es la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Hay un aumento en la resistencia vascular pulmonar que impide la llegada de sangre, o sea que tenemos alvéolos que están mal perfundidos, ¿sí? Porque no tienen una buena llegada de sangre y que además muy probablemente también estén mal ventilados, o sea que el BQ no va a ser de igual a 1. No nos olvidemos que nosotros ya estamos hablando de esta situación de la vida. Yo tengo
debiera tener una buena irrigación con una buena ventilación, manteniendo un BQ de igual a 1, hematosis se va a desarrollar de buena manera. A ver, así como hicimos con el avión, quienes me conocen saben que soy de hacer este tipo de cosas como para tratar de darle un sentido. Primero, básicamente, sacarlo del tema técnico y dispersarnos un poquito con algo que también tiene relación y que lo puedo explicar como para tratar de homologar lo otro. Esto que estamos viendo acá es un carburador. El carburador es, si podríamos decir, el alma central de todo motor, porque es donde se produce la combustión de la nafta para que se muevan después, posteriormente, por efectos de presiones, se muevan todos los elementos para permitir de que la rueda se mueva. Pero ese carburador trabaja porque le llega nafta y aire. O sea, la combustión y la explosión se produce a través de una chispa que actúa sobre un gas que está dado por el oxígeno, por la explosión entre la nafta que le está llegando al carburador, el aire que le llega, la chispa, y eso provoca la explosión. Si yo tengo un problema en la manguerita que está llevando la nafta al carburador, como ustedes quieran, está rota la manguera, está torcida, está cualquier cosa le puede pasar a un vaso sanguíneo. Y el vaso sanguíneo nos lleva sangre. Acá en este caso, la manguerita que está llevando la nafta no le permite aportar una buena cantidad. Entonces, así como la nafta, el oxígeno que llega al carburador, el aire, perdón, que llega al carburador, necesita ser de una determinada cantidad. No es que yo mando la cantidad de nafta que quiero o la cantidad de aire que quiero. No, no es así. O sea, tiene que haber una relación, una proporción entre el aire que ingresa al carburador con la nafta que llega para que haya una buena explosión. Entonces, si yo tengo nafta que no llega o que llega demasiado, o lo ahogo al motor si llega mucha nafta o si llega poca nafta, no trabaja. Entonces, el BQ de este carburador obviamente no lo va a hacer de buena manera y no va a funcionar bien. Entonces, cuando decíamos nosotros cómo el óxido nítrico y la hipertensión pulmonar van muy de la mano, es porque justamente vemos alterada la normal funcionalidad de la hematosis, ¿sí? Porque el BQ acá se rompe. Este BQ no es igual a 1. ¿Y cuáles son las distintas maneras por las que el BQ no puede ser igual a 1? Básicamente son 3. Si yo tengo la primera sería, el primer escenario va a ser, por ejemplo, si yo tengo una vasculatura pulmonar que es normal, pero que está anormalmente contraída sobre un pulmón afectado. Eso puede ocurrir en los casos de los síndromes de aspiración meconial, puede ser también, por ejemplo, en una neumonía o puede ser una hemorragia pulmonar. O sea, yo tengo el pulmón, el parénquima pulmonar afectado, yo lo tengo, ¿por qué? Porque tengo meconio impactado en ese alvéolo que está impidiendo la buena llegada del aire corriente. Tengo una neumonía en el cual yo tengo un proceso flogótico, un proceso inflamatorio en la luz del alvéolo, obviamente también compromete al intersticio y todo lo que está por fuera del alvéolo, o bien simplemente tengo una hemorragia pulmonar, o sea, yo tengo un alvéolo que está mal ventilado. Yo ya rompí ese BQ ahí no es de 1. Y por otro lado, la vasculatura pulmonar está bien desarrollada, está bien formada, pero acá está vasocontraída. O sea, muy probablemente esto esté eh, llevándonos a lo que recién veíamos sobre la vasoconstricción refleja. Un alvéolo mal ventilado ocasiona la vasoconstricción del vaso que va a rodear ese alvéolo. El segundo escenario va a ser
una vasculatura, pero que está remodelada en sí, y que el parénquima pulmonar acá es sano. Esto lo vamos a ver en la hipertensión pulmonar primaria o en la hipertensión pulmonar persistente esencial. Ese es el segundo escenario. Y por último lado en último lugar vamos a tener la otra, que es la vasculatura hipoplásica sobre un pulmón o un parénquima pulmonar afectado. O sea, normalmente la cavidad torácica que contiene los pulmones permite la buena expansión del pulmón durante la vida fetal, que crezcan, que por diferencias de presión esos alvéolos o esos conductos, vías respiratorias sigan desarrollándose, que sigan expandiéndose, que sigan bifurcándose, que sigan la dicotomía anatómica normal, pero todo eso lo hace en base a la corriente de fluidos, ese árbol respiratorio que tiene líquidos y que a ciertas presiones va ejerciendo y va abriendo, como si fueran ríos nuevos, los va abriendo a los bronquiolos, a los alvéolos les va permitiendo expandirse en cierta manera, pero todo eso con un cierto equilibrio de presiones intratorácicas. Si yo tengo eso en la vida fetal, ahora si yo tengo que ese niño durante su desarrollo fetal lamentablemente tiene como consecuencia de una hernia diafragmática, que la más frecuente es la izquierda, tenga ese hemitórax, sufre ese hemitórax izquierdo, porque vamos a hablar de la hernia diafragmática izquierda, también está a la derecha, pero bueno, indistintamente cuál sea la, la localización o la instalación de cavidades viscerales, cual pueden ser, por ejemplo, el vaso, si estamos hablando de la hernia diafragmática izquierda, el mismo estómago o las asas intestinales, rompen ese normal equilibrio, las presiones se ven distorsionadas, aumentadas, y obviamente ya esos pulmones no se desarrollan bien, porque ya no tienen lugar hacia dónde expandirse, porque las presiones que mantiene el líquido pulmonar no son las suficientes como para lograr empujar o vencer la presión que está ejerciendo esa víscera intestinal, esa asa intestinal o esa víscera digestiva y que está alojada ahora en el tórax. Entonces eso se desarrolla de una manera anormal. Esos vasos pulmonares no se desarrollan bien. Esos alvéolos o estructuras que después van a ser aéreas no están bien desarrolladas. Entonces yo voy a tener vasos hipoplásicos, la vasculatura está hipoplásica, pero por otro lado el parénquima pulmonar también se vio afectado. Entonces, este tercer escenario lo vamos a ver en las hernias diafragmáticas congénitas o en todas aquellas patologías que puedan ocasionar una hipoplasia pulmonar de distintas causas. Este es un gráfico que se lo suele ver cuando uno ve asistencia respiratoria mecánica, cómo trabajan los ventiladores, cómo juegan las presiones, cuál es la finalidad de introducir presiones en un pulmón. Acá yo tengo un gráfico que me muestra lo que juega, acá hace jugar pretende hacer jugar en la barra de las X y de las Y, cómo ciertas presiones permiten la apertura de un determinado volumen pulmonar. Una presión un poquito más alta ocasiona una mayor apertura en el volumen pulmonar. Pero si nosotros terminamos cerrando esta gráfica, que sería en cierta manera la normal, digamos, todo esto se ve influido no solo por la cantidad de la presión que se introduce, sino por la distensibilidad o por la compliance pulmonar. Pero si yo tengo poca presión de ingreso, no voy a lograr la apertura normal de esos alvéolos. Entonces lo voy a mantener en esta zona baja de atelectasia. ¿Sí? Yo estoy intentando abrir, pero las presiones son tan bajas que no logran dar un cierto volumen al pulmonar. Y esa zona es zona de atelectasia, es zona de no apertura alveolar. Distinto es si nos vamos arriba
a donde vemos sobredistensión, son tan altas las presiones que abren muchísimo el volumen del alveolo y ese alveolo está sobredistendido. Ambos lugares, tanto zonas de atelectasia como zonas de sobredistensión, son zonas peligrosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es dar la suficiente presión como para abrir un cierto volumen y manejarnos dentro de una terapéutica, dentro de una ventana terapéutica normal, o sea, sin sobredistender o sin meterlo a los alvéolos en zonas de presión que los puedan llevar a la atelectasia, nosotros tenemos que lograr una ventana terapéutica. ¿Pero qué tiene que ver esto con el BQ? Esto con el BQ y con la hipertensión pulmonar y el óxido nítrico, cuando voy a poner el óxido nítrico, o sea, voy a buscar un efecto vasodilatador, también tengo que saber que la unidad básica anátomo-funcional de la función de la hematosis tiene un BQ igual a 1. Entonces, si yo quiero vasodilatar un vaso que está rodeando a un alvéolo, también tengo que asegurarme que ese alvéolo esté ventilado, no sobredistendido, no atelectasiado, simplemente que ese alvéolo esté en una ventana terapéutica óptima. ¿Y cómo puedo lograr eso? Bueno, lo que puedo hacer es, antes de enrolarlo al paciente en óxido nítrico, antes de meterlo en el óxido nítrico, yo podría decir de que si este paciente tiene una enfermedad de membrana hialina, por ejemplo, o que si tiene es un aspirado meconial, yo voy a lograr reclutar esos alvéolos a través del surfactante. Ahora, si bien acá yo puse BAFO, que es ventilación de alta frecuencia oscilatoria, como un método o manera de reclutar los alvéolos, las distintas modalidades ventilatorias también lo logran. O sea, lo que queremos es dar un PIP suficiente como para que al paciente lo llevemos a esa ventana terapéutica para que nos aseguremos que ese alvéolo está bien ventilado. Porque yo le voy a dar el efecto vasodilatador, pero él tiene que ventilarse. Entonces, la ventilación de alta frecuencia acá está descrita, porque es lo que se hicieron los trabajos, pero cualquier modalidad respiratoria va a servir para que al paciente lo logremos reclutar. O sea, esa ventana terapéutica lo que me guarda es una de las patas del BQ, la B corta, la ventilación. La perfusión se la vamos a dar con el óxido nítrico. Entonces hay unos trabajos que hicieron con respecto a pacientes que tenían distintas patologías y que se daban distintas modalidades para tratar de revertir la situación. Así, en estos pacientes, por ejemplo, con patologías respiratorias, se usaban la asociación de ventilación de alta frecuencia sola, se usaba óxido nítrico solo, y en otros trabajos se usaban la asociación de los dos, ventilación de alta frecuencia y óxido nítrico. En las hernias diafragmáticas congénitas, en el primer grupo, vemos como ninguno, ni la alta frecuencia, ni la alta frecuencia, ni el óxido nítrico solo, ni siquiera la asociación de los dos, lograban de que esta hipertensión pulmonar se diera. ¿Por qué? Porque esos vasos son hipoplásicos, están mal formados, los alvéolos también, el parénquima pulmonar está afectado, entonces que yo le ponga un efecto vasodilatador a algo que no tiene cómo dilatarse, o querer ventilar a algo que no tiene la superficie suficiente desarrollada como para que ese alvéolo se distienda, obviamente no le va ni el uno ni el otro. De todas maneras, cuando hay pacientes con hernias diafragmáticas congénitas en quienes supuestamente estaría contraindicada el uso de la alta frecuencia del óxido nítrico, cuando cuando estos pacientes se derivan a donde hay ECMO, siempre le hacen una prueba con óxido nítrico y ventilación de alta frecuencia. Pero a veces responden, y si responden es muy poco, y si no, termina entrando en ECMO. Pero bueno, vamos a lo que son las patologías prevalentes nuestras y que son las que más tenemos. Que tenemos acá en el segundo escenario un síndrome de aspiración meconial.
Si en el síndrome de aspiración meconiana yo usara solo ventilación de alta frecuencia, tengo esta primera respuesta, en cierta manera, un poco baja. Si yo uso el óxido nítrico, o sea, fijémonos cómo con alta frecuencia estamos reclutando. Si yo uso el óxido nítrico, busco el efecto vasodilatador, o sea, un poquito más de respuesta tengo. Pero después tengo en negro la asociación de óxido nítrico y ventilación de alta frecuencia y tengo combinadamente con ellos tengo una respuesta mucho mejor que si usara solamente uno de ellos por separado. Lo mismo ocurre con la enfermedad de membrana hialina, con el distrés respiratorio, en la cual tenemos ventilación de alta frecuencia que tiene los mismos efectos que dar solamente el óxido nítrico, pero la asociación de los dos va a provocar de que la respuesta sea muy buena, incluso un poquito más que la que vimos en el salam. Y el último escenario, en el otros, en el cual podemos rotular la hipertensión pulmonar persistente, vemos como si damos alta frecuencia, estamos en hipertensión pulmonar, o sea, esta vasculatura, en la hipertensión pulmonar persistente, la vasculatura ha reaccionado con una vasoconstricción, pero el parénquima pulmonar es bueno. Entonces, si yo pretendo reclutarlo con la alta frecuencia, este pulmón supuestamente está bien ventilado. El problema de la hipertensión pulmonar es que está afectada la vasculatura. En el BQ está afectada la Q. Entonces doy el óxido nítrico, vasodilato y tengo un efecto mucho mejor. Solo, pero si yo asocio ventilación de alta frecuencia y óxido nítrico, tengo una respuesta también bastante buena. O sea, ¿qué busco con el óxido nítrico de ventilación de alta frecuencia? Busco llevar ese BQ igual a 1. Ahora, ¿cuándo enrolamos al paciente a óxido nítrico? ¿Cuándo lo metemos al paciente a óxido nítrico? Obviamente que nosotros vemos el comportamiento clínico y decimos, este paciente lo vemos que está hipóxico, satura poco, el chico está muy lábil, con cualquier estímulo se viene abajo la saturación. Entonces nosotros decimos, este chico es un hipertenso pulmonar. O lo llamamos al cardiólogo y ellos hacen la ecocardiografía, ven la insuficiencia tricuspidia, ven, la regurgitación tricuspidia o ven los signos indirectos que también los van a encontrar ecocardiográficamente y te van a decir, sí, este bebé está hipertenso pulmonar. Como puede que también no encuentren la regurgitación tricuspidia o los signos indirectos que tiene una explicación y que te digan, no, tiene una hipertensión pulmonar leve. Sí, pero clínicamente este chico en realidad se comporta como un hipertenso pulmonar grave. Ya lo vamos a explicar a eso, o lo explicaré, eso está explicado en la clase de hipertensión pulmonar, pero si me recuerdo se lo voy a hablar acá. Pero yo también tengo una forma matemática de decir, sí, si yo me junto con la clínica, me junto con lo que dice el cardiólogo y recurrimos a las matemáticas, yo puedo sacar en base a los gases que logramos por gasometría, puedo sacar lo que se llama el índice de oxigenación, que todos lo conocemos. Y el índice de oxigenación nos puede dar de 10, nos puede dar de 15, nos puede dar de 20, de 25, de 30 o de 40. Pero bueno, se hicieron trabajo y dijeron, ¿con qué índice de oxigenación entran ustedes a los pacientes? Algunos dijeron con 10, otros dijeron con 15, otros dijeron con 20, otros se fueron un poco más alto, 25, 30, 35, 40. Pero básicamente la mayoría apunta a que con un índice de oxigenación de 15, este paciente ya está en condiciones de ponerlo en equipo de óxido nítrico. De un índice de oxigenación de 15 sería un buen valor para enrolar al paciente en óxido nítrico. Bien, ya lo tenemos en óxido nítrico el paciente, lo acabamos de poner. Entonces, ¿cuáles son las rutas que puede seguir este paciente? Son dos rutas. Una, ser un respondedor o ser un no respondedor. Las partes por millón, porque acá las dosificaciones se dan en partes por millón. Las partes por millón con las que generalmente responden los pacientes es de 20 partes por millón.
Algunos pacientes no responden y se hace una prueba terapéutica un poco más alta, se la sube a 40 o se la sube a 80 partes por millón. En realidad, aparentemente, y por lo que dicen por consenso y por lo que dicen la mayoría de los autores o las distintas instituciones que lo trabajan al óxido nítrico, un óxido nítrico, una dosis de 20 partes por millón es suficiente como para abrirlo. Ahora, ¿qué pasa si no responde? Entramos en la otra categoría de pacientes, los no respondedores, los cuales generalmente, por darle un porcentaje, el 40% de los pacientes no responden. Pero antes de catalogarlo de no respondedor, yo debería ver de que esté haciendo bien las cosas. ¿Por qué? El pulmón está bien reclutado, o sea, si yo quiero un BQ de igual a 1 y le estoy poniendo el efecto vasodilatador, yo tengo que asegurarme que esté bien reclutado, que ese alveolo esté bien dilatado. ¿Está bien aireado ese pulmón? ¿Está bien reclutado? Tengo que reclutarlo al paciente, tengo que llevarlo a esa ventana terapéutica. ¿Usaré surfactante? ¿Usaré bafo? ¿Usaré PIP? No sé, tengo que reclutarlo al pulmón antes de decir que el paciente es no respondedor. La otra cosa que tengo que ver es si existe un buen gasto cardíaco. El ventrículo derecho que está mandando sangre al pulmón, ¿manda la cantidad suficiente de sangre? No es un ventrículo que está vencido, que está en insuficiencia, un ventrículo que está con un bajo gasto. Entonces yo tengo que asegurarme que ese corazón mande una buena cantidad de sangre. ¿Lo voy a apoyar con inotrópico? Muy probablemente. Está cursando una sepsis este paciente. Esto sí, digamos, la sepsis es una situación en la que el óxido nítrico está en cierta manera contraindicado. ¿Por qué? Porque en un mecanismo de sepsis con una reacción inflamatoria sistémica generalizada hay catecolaminas a pasto. Y el efecto de las catecolaminas son básicamente vasoconstricción. Entonces, el óxido nítrico muy probablemente no responda en estos casos. Es más, como le decía, tiene un efecto no deleterio, pero no le va a hacer bien, no le va a caer bien y el óxido nítrico no va a funcionar bien en los pacientes sépticos. Obviamente tenemos que tener un buen conocimiento del equipo, cómo manejarlo, de dónde saca el óxido nítrico, dónde hay que colocar las mangueras, eso lo tenemos que conocer bien para ver de que el paciente no es que no es un respondedor, sino que están mal puestos, están mal puestas las tubuladuras, el armado, ¿sí? Ahora, el óxido nítrico no debiera darse en aquellos pacientes que tienen una disfunción ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que tiene una disfunción ventricular izquierda y yo le doy óxido nítrico, la disfunción ventricular izquierda va a ocasionar una mala contractilidad de ese corazón izquierdo. Obviamente la eyección de sangre no va a ser buena, pero va a haber una rémora sanguínea hacia atrás, desde el corazón izquierdo hacia el circuito pulmonar. Y si encima yo lo vasodilato, bueno, voy a tener un edema pulmonar bastante importante. Y la otra cosa es no darlo en aquellas patologías que sean ductus dependientes. ¿Por qué? A ver, vamos a ver, por ejemplo, una coartación de aorta. El paciente que tiene una coartación de aorta, donde la sangre que sale del ventrículo izquierdo no puede vencer esa zona coartada, entonces, ¿cómo se irriga la parte distal del organismo? La sangre que está saliendo del ventrículo derecho llega a un lugar en donde encuentra una hipertensión pulmonar, o sea, un aumento de la resistencia vascular pulmonar, y encuentra un ductus abierto. Entonces, si yo encuentro mucha resistencia acá y me voy a ir por el otro lado, y se va por el ductus. Entonces, la irrigación distal del paciente coartado se da por la sangre que eyecta el ventrículo derecho y que shuntea de derecha a izquierda por el ductus, y de ahí se va el resto de la economía. Si yo al paciente, que este paciente es ductus dependiente, sobrevive en base al ductus, es más, la coartación de aorta, tenemos que tratar de mantenerlo al ducto abierto el mayor tiempo posible hasta que logre entrar a la cirugía del paciente. Pero si esa patología que es ductus dependiente, el chico vive por el ducto, encima yo le doy un óxido nítrico, o sea, lo dilato al pulmón, hago caer las resistencias vasculares pulmonares, la sangre
va a encontrar menos presión yéndose al circuito pulmonar que yéndose por el ductus. Entonces, voy a llevar sangre al pulmón, pero el paciente se me va a morir, porque el paciente está viviendo con la sangre que está shunteando por el ductus. Entonces, en la coartación de aorta o en las patologías cardíacas ductus dependiente, tampoco se da el óxido nítrico. Ahora, si el paciente lo englobamos dentro de los no respondedores, lo que hay que hacer es suspender el óxido nítrico en un tiempo prudente, más o menos unas 4, 6 horas, otros dicen hasta 12 horas. ¿Por qué? Cuando hay una patología respiratoria en la que amerita dar un corticoides, nosotros damos corticoides 3, 4 días y lo suspendemos abruptamente. No es que lo dejamos día de días. O sea, porque si nosotros lo dejamos mucho tiempo y después le cortamos, los corticoides, ese organismo que se acostumbró a tener el corticoides exógeno y sus glándulas suprarrenales directamente ya no fabricaron más corticoides. Y de pronto le cortamos el suministro, no hay corticoides, entonces nos llevamos la insuficiencia glandular. Bueno, acá con el óxido nítrico pasa lo mismo. Si yo le estoy dando óxido nítrico, estoy anulando la producción del óxido nítrico endógeno, porque estoy dando el exógeno. Y si yo lo mantengo mucho tiempo, hago que ese endotelio vascular no forme óxido nítrico, porque le está llegando de afuera. Y si yo se lo suspendo de pronto, también puedo llevar a una insuficiencia, en este caso, en la producción del óxido nítrico. Por eso es que hay que mantenerlo 4 o 6 horas y no responde, pum, afuera. Fíjense cómo acá abajo hay algo que dice hemodinámico y manejo respiratorio. O sea, volvamos a lo mismo, volvamos al BQ de 1. Yo puedo manejar esta hipertensión pulmonar o la terapéutica con el óxido nítrico, yo la puedo manejar desde el punto de vista hemodinámico. Hemos dicho que es un corazón que yo tengo, el paciente está con un bajo gasto del ventrículo derecho, la sangre que le está llegando a los pulmones es buena. No, bueno, lo apoyamos el corazón, le demos dopa, dobuta, adrenalina. Es apoyar el corazón, es una de las patas de mantener el BQ. Y la otra viene por el manejo respiratorio. ¿Necesita asistencia respiratoria el paciente? Sí, la necesita, se la doy. ¿Necesita el óxido nítrico? Sí, también, le voy a dar el óxido nítrico. Entonces, son las dos patas con las cuales yo voy a mantener un BQ de 1, como para que darle algo lo más parecido, lo más fisiológico parecido, para que este paciente comience a salir y comience a recuperarse. ¿Cuál es el efecto del óxido nítrico? Según dicen algunos autores de distintas instituciones médicas, el efecto del óxido nítrico es fantástico, es casi inmediato. Se lo pone el óxido nítrico y el paciente mejora muchísimo. Mejora por gasometría, los gases arteriales, la PaO2 aumenta por arriba de 20 milímetros de mercurio y la saturación arriba de un 20%, mucho mejor. El efecto es bastante rápido, pero cuando yo he logrado el efecto vasodilatador, el paciente está bien, están todos chochos, el paciente está mucho mejor, y bueno, hay que comenzar a sacar. Hay que comenzar a sacarlo, no puede estar mucho tiempo con el óxido nítrico este niño, no lo necesita. El óxido nítrico es muy caro y el paciente tiene que restituir sus funciones fisiológicas solo. Tiene que comenzar a fabricar su óxido nítrico porque su vasculatura, su vasodilatación ya está, la tiene que mantener solo, entonces yo lo tengo que sacar al óxido nítrico. Pero cuando saco el óxido nítrico corro el riesgo de rebotar. Entonces, hay un trabajo que dice cómo rebotan los pacientes según las distintas dosificaciones que han recibido. Por ejemplo, acá están los pacientes que rebotan de 80 a 40 partes por millón, cuando se comienzan a bajar de 80, entre 80 y 40 partes por millón. Y acá vemos cómo hay un aumento progresivo según de 40 a 20, miren los que están rebotando, o sea, rebotando en el sentido de que no les hace bien la bajada de las partes por millón, hay que volver a subir. Acá están a lo que le bajamos entre 10 y 20, acá están lo que le bajamos
entre 10 y 5. Vean cómo van aumentando en la medida de que vamos bajando cada vez más, sacando obviamente la de 80 a 40 partes por millón. Pero entonces si nosotros nos centramos solo entre los 40 y las 5 partes por millón, veamos cómo estos rebotan un poco, estos rebotan un poco más y estos rebotan un poco más importante. Entonces nos englobemos en esos pacientes. Esta fase que estamos viendo en este momento dura más o menos 2 a 3 días, 48 a 72 horas. Pero para yo ir bajando las dosificaciones de partes por millón del óxido nítrico, ¿de qué me puedo valer? Básicamente me voy a valer del índice de oxigenación. Siempre que el índice de oxigenación esté por debajo de 5, es un buen predictor. El índice de oxigenación tiene un valor predictivo. Me está diciendo, si yo lo tengo por debajo de 5, me está diciendo que en un 91% de posibilidad de ese paciente responda bien. Por arriba de 5, obviamente ya no son los mismos números y ya la posibilidad de rebote es mayor. Pero también me puedo valer de que si al paciente yo lo tengo con una FiO2 por debajo del 50%, el rebote probablemente no se dé. Pero, y antes de pasar de diapositiva, quería mostrar esta última parte. Fijémonos cómo entre los que estamos ya casi celebrando, festejando de que nos logramos sacar de la hipertensión pulmonar al paciente, los que más rebotan son los que están entre 5 y 0. Bueno, vamos a verlos a ellos. Y entramos en esta gráfica. Entre 5 a 4 como rebotan, 4 a 3 como rebotan, un poco menos 3 a 2, 2 a 1, pero otra vez los del final, los últimos, son los que nos traen problemas, los de 1 a 0. Si vemos este cuadro específicamente, de 5 a 0, de 5 a sacarlo al paciente de 5 partes por millón a 0, este tiempo dura aproximadamente de 12 a 24 horas normalmente, ¿sí? Y acá es como rebotan los distintos pacientes. Ahora, si nosotros nos acordamos de cómo se formaba, ¿se acuerdan esta vía? Bien, nosotros habíamos dicho que el GMP cíclico se inactivaba por la 5-fosfodiesterasa y el GMP cíclico perdía su efecto vasodilatador. Pero nosotros podíamos anular esa 5-fosfodiesterasa de distintas drogas, en este caso el sildenafil. Entonces, en este rango de tiempo sería bueno agregar el sildenafil para que nosotros anulemos el efecto inhibidor del GMP cíclico. Entonces mantenemos el efecto vasodilatador. Y obviamente, cuando los índices de oxigenación sean menor a 5, tienen un buen valor predictivo. Las posibilidades de rebote son cada vez son mejores, obviamente. Y otra vez vamos con el último, entre el 1 y 0, que también cuando llegamos a una parte por millón y suspendemos, muy probablemente reboten. Por eso es que los aparatos permiten el descenso de por arriba, por debajo de parte de millón, de una parte por millón de ir bajando 0,9, 0,8, 0,7 como para tratar de darle el suficiente tiempo al paciente como para que se acomode él solo y él comience a fabricar su óxido nítrico. Y lo podemos hacer de forma lenta. Ahora, si yo tengo el paciente que ha rebotado, ¿qué es lo que debería hacer? A las partes por millón que tenía, simplemente aumentarle un 15% más y bueno, y esperarle un tiempo. Esperarlo antes de comenzar o seguir con la bajada. Pero el óxido nítrico, más allá de todos los buenos efectos que hemos visto, también tiene efectos. Tiene efectos de reactividad, tiene efectos de toxicidad. Bueno, los veamos. La reactividad del óxido nítrico. El óxido nítrico que ingresa se junta con el oxígeno que tiene el paciente, y forma lo que se llama el óxido nitroso, que ese óxido nitroso es tóxico a ciertos niveles. Pero por otro lado, si ese óxido nitroso se junta en medio acuoso, si está en una solución acuosa, forma lo que se llaman los nitritos y los nitratos.
Esos nitritos y nitratos yo los puedo mensurar, los puedo medir en orina, en un 80% se eliminan y si no se eliminan por boca. Bien, el otro componente que como decíamos recién el óxido nitroso también es uno de los productos que se ocasionan en el uso del óxido nítrico. ¿Cuál es el óxido nitroso? Después que se combina con el oxígeno. El óxido nitroso se han hecho experimentos y ha demostrado que a una dosis, por ejemplo, de 10 partes por millón va a ocasionar edema y hemorragia aguda en el pulmón. Como también va a producir una alteración a nivel de los actúa sobre los neumocitos tipo 2 y alterando la producción del surfactante. Obviamente, en el mayor de los casos, va a ocasionar la muerte del paciente. En humanos, a una dosis de 2 partes por millón, va a ocasionar un aumento en la permeabilidad alveolar, ocasionando un daño y fuga. Y por otro lado, también tiene un efecto sobre el componente muscular de la vía aérea y va a ocasionar un broncoespasmo. El óxido nítrico también va a actuar sobre los aniones superóxidos en los estados de sepsis, produciendo lo que llaman los peroxinitritos. Hace un poco más arriba nosotros hemos dicho que la sepsis es un estado clínico en el que estaría contraindicado el uso del óxido nítrico. Pero bueno, acá nosotros en ese momento dijimos por la presencia de catecolaminas a full. Pero bueno, el óxido nítrico al reaccionar en los estados infecciosos, en los estados de sepsis, actuando sobre los superóxidos, forma peroxinitritos. Y esos peroxinitritos tienen acciones sobre la membrana celular, ocasionando la destrucción de la célula, produciendo la lisis celular. Eso muchas veces también se lo he visto, pareciera ser que usan el óxido nítrico, para los procesos tumorales, ocasionando la lisis celular. También tiene una actuación esos peroxinitritos sobre el ADN celular y en algunas conferencias se ha presentado o se ha preguntado, me han hecho una pregunta acerca de si el óxido nítrico alteraría la capacidad reproductiva del individuo, muy probablemente asentándose sobre esto, sobre la actuación que tiene sobre el ADN celular. Y por otro lado, activa los macrófagos. O sea, vemos cómo también tiene otras acciones que nosotros no le hemos nombrado, pero bueno, la estamos nombrando ahora. Ahora, el óxido, el óxido nítrico, cuando ingresa al organismo, se une a la hemoglobina, pero se une a la hemoglobina en su estado ferroso. La hemoglobina, la hemoglobina en estado ferroso es 10 a las 5 veces más captable, el óxido nítrico es más captable 10 a las 5 veces por parte de la hemoglobina en estado ferroso que el mismo oxígeno. Y ese óxido nítrico, unido a la hemoglobina, pero en su estado férrico, forma lo que se llama la metahemoglobinemias. O sea, eso por la producción de esos nitritos y nitratos que habíamos visto. Obviamente que normalmente el organismo tiene sustancias reductoras de la misma, las metahemoglobinas reductasas, que impedirían la instalación de las metahemoglobinemias. Pero hay en algunos pacientes, algunas personas que no tienen bien esas enzimas, esas reductasas, y las metahemoglobinemia sería un factor a considerar y a tener en cuenta. Obviamente que si nosotros, esta gráfica, este dibujo, en realidad quiere demostrarnos que nosotros tenemos, obviamente, en la mano algo muy peligroso, porque hemos visto que el óxido nítrico también tiene sus radicales que son peligrosos, este, con respecto a la reactividad y a la toxicidad. Y quienes manejan el aporte que le llega al paciente somos nosotros con nuestras manos. Nosotros manejamos el óxido nítrico, la cantidad de partes por millón que damos. Nosotros manejamos el oxígeno, la FiO2, la perillita la manejamos nosotros. Entonces nosotros estamos aportando sustancias, drogas o gases que en una medida exagerada pueden provocar un daño al paciente. Entonces, lo que es importante
es que muchas veces cuando nosotros damos óxido nítrico, aparte del aparato que está dispensando el gas, también arriba, eh, bueno, nosotros en la unidad tenemos nuestro analizador, el cual nos va dictando, tenemos un monitor que nos está diciendo qué porcentaje de metahemoglobina, aparte del óxido nítrico, aparte de las cuántas partes por millón estamos dando de óxido nítrico, también nos está midiendo la metahemoglobinemia y el óxido nitroso. Tenemos que mantener las metahemoglobinas por debajo de un 5% y el óxido nitroso menor a 2 partes por millón. Bueno, esta ha sido una clase que en realidad la única finalidad ha sido mostrar cómo trabaja el óxido nítrico, cuáles son sus efectos buenos, cuáles son sus efectos indeseables, cómo debiéramos manejarlos, básicamente entender cómo trabaja el óxido nítrico. Se dijo al principio, esto no es una norma de tratamiento, no es un folleto que nos indica cómo empezar, cómo terminar, simplemente cumple una finalidad orientativa. Ya el servicio tiene un protocolo de acción y todos los servicios los tienen, entonces, bueno, no pretendemos invalidar los otros, simplemente orientar un poco y capacitar a quienes no tienen el conocimiento sobre el óxido nítrico y bueno, no nos viene mal a nosotros también repasar un poquito. Muchas gracias y gracias por su atención.